Tú esta mañana de miércoles 1 de noviembre, dicen a un mes de que se posesione oficialmente Daniel Noboa. Martín, buenos días. Hola Daniel, gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias, Martín. Vamos a compartir con Ramiro Cepeda esta mañana. Martín, la primera pregunta cae por su propio peso. El presidente electo, Daniel Noboa, está ya asignando a personas los cargos que aparentemente son los más importantes. Cancillería va por allí, va por ahí alguien de producción, va por ahí alguien de transporte, perdón, de obras públicas. De lo que tú estás viendo, ¿cuál es hasta ahora cómo calificas las designaciones que está haciendo Daniel Noboa? A ver, primero quisiera decir que Daniel Noboa es un presidente electo muy atípico. Eh, Correcto. Habla poco, yo diría que hablar poco pudo haber sido una muy buena estrategia electoral, pero en estas circunstancias, los silencios de Daniel Noboa eh, generan cierto halo de misterio y de incertidumbre. No ha hablado sobre los apagones, no ha hablado sobre qué va a pasar con el tema de la seguridad. Y en el tema de las designaciones que tú me planteas, Daniel, ayer, me parece que fue ayer, sí, ayer anunció varios ministerios, pero en realidad son nombres que ya sabíamos, ya no hay nada novedoso. Y me temo que está demorándose mucho en las designaciones de los puestos más neurálgicos, sobre todo considerando que el que se viene es un periodo muy complicado con unos problemas gigantescos que pongo como ejemplo los dos más grandes que son el tema de la seguridad y el tema económico. Eh, Me parece que se está demorando mucho y ya la próxima semana, en pocos días, en 6, 7 días, tiene reuniones con los multilaterales en Washington y no hay un ministro de Economía. Eso me parece que preocupa. Yo creo que debería ya tener listo a los nombres de su equipo económico, porque esa reunión es absolutamente clave y los organismos multilaterales necesitan saber qué perfil tienen estos funcionarios. Lo mismo con el ministro del Interior, que es el que se encargará de poner en marcha el plan de seguridad. Creo que ya debería conocerse ese nombre. Y el de gobierno, ¿no? Por ahí, sí, el de gobierno, por ahí se escucha el nombre de Vilma Andrade, pero no hay nada en concreto. Mientras tanto, las conversaciones para lo de la asamblea avanzan todo en rumores, no existe información oficial, no existe ningún tipo de transparencia en ese tema. Y de ahí las designaciones hechas son yo creo que son unos buenos nombres, unos buenos perfiles, pero insisto, creo que aún faltan los más neurálgicos. Martín, precisamente, el día lunes conversábamos con el capitán Zapata, ministro del Interior, y él nos decía de que no, hasta el momento no ha habido ningún acercamiento para iniciar la transición con el ministerio. Es decir, que él no sabe de momento quién lo va a reemplazar. Entonces, tú lo estás diciendo, un punto tan clave como el Ministerio del Interior, de momento no se sabe hacia dónde va a tomar el rumbo. Coincido contigo, un presidente electo que sigue una misma ruta como que sigue siendo candidato, de no hablar, de no expresar, genera más incertidumbre que certezas. Y lo has dicho bien, los ministros claves, el ministro de la política, el ministro que va a manejar las redes o las negociaciones con la Asamblea, todavía no se sabe quién es. ¿Qué esperar entonces durante todo este mes? ¿Que se definan ya nombres, situaciones y políticas más concretas? Bueno, está a tiempo, ¿no? Más vale tarde que nunca. Yo creo que está a tiempo todavía de hacer anuncios, de hacer pronunciamientos, de marcar agenda, Daniel. Sí.
Yo creo que a estas alturas el presidente electo, cualquier presidente electo ya debería estar marcando agenda y no permitir que le marquen, ¿no? El gobierno acaba, te voy a poner un ejemplo, el gobierno acaba de hacer una preventa petrolera bastante grande, importante diría yo, que, que, que implican, comprometen los primeros 4 meses del gobierno de Noboa, y Noboa no ha dicho nada sobre eso. A mí me preocupa porque a él le debería preocupar Claro. de que este gobierno esté haciendo esas cosas. Quizás está bien, quizás eso da algo de oxígeno para los primeros meses, eh, hacer los pagos, pero lo importante sería que quien se va a hacer cargo del poder diga algo sobre ese tema. Y sin duda no hay nada por el momento. 8 horas con 14 minutos conversando con periodista Martín Payares. Ramiro Cepeda tiene más inquietudes. Gracias, Martín. Martín, ¿cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Hola Ramiro, ¿qué tal? Bien, yo tenía un sacerdote salesiano, se llamaba Juan Viña, que tenía una frase que a mí me encanta. El que habla menos, peca menos. Y hay otra que me gusta mucho. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Prefiero que no me digan que sea lo que hacer en 100 minutos, en 100 días, en esto, y pegarme un piscenazo sin agua, a ir viendo cosas como las que te voy a describir para ver si coincides conmigo. Si bien es cierto no hay una cabeza visible como ministro de gobierno, sí hay actos y gestos y acciones dentro del movimiento de frutas legislativo que se hace denotar que hay un operador político del presidente Noboa. Eso lo veo. Está bien que no se ha nombrado, no se ha dicho quién va a presidir la cartera de Economía, pero al lado de él se sentó Alberto Ajín, entonces sí sabemos que va a haber criterio económico en el gobierno de alguien que sabe. Probablemente un fundamentalista, pero para eso está el equilibrio del mandatario, para saber de lo que le dice su asesor hasta dónde puede estirar el elástico y hasta dónde no. Entonces sí hay dos señales. En la que voy a coincidir contigo es que todavía no se dice nada del tema de seguridad. Y sobre lo que tú has hablado de la preventa y los bonos que está emitiendo el gobierno para financiarse, por lo menos, si bien es cierto puede aliviar en algo las arcas fiscales, es un acto de indelicadeza no consultárselo a quien va a pagar la factura. ¿Qué opinas? Claro. No, exactamente, es lo que yo decía. Me parece que están comprometiendo decisiones que tienen que ver con los primeros meses del gobierno de Noboa. Es una falta de delicadeza, sin duda, que yo creo que es sobre algo que debería haber una señal, un pronunciamiento. Como no hay ministro de Economía, el que debería decir algo es el presidente electo. Y sobre lo que tú decías de Alberto Dajic, es verdad que él apareció en el equipo de transición, pero él también dijo que no va a ser ministro de Economía y las decisiones las va a tener que tomar el ministro de Economía. Martín, yo no te estaba diciendo que va a ser ministro de Economía. Lo que yo traté de decir es que ya sabemos que por dónde va a ir la economía y sabemos que hay un criterio económico al lado del presidente. No he dicho, probablemente el ministro o los actores económicos, entiéndase banca pública, ya el sector financiero público, tenga mucho que ver la mano del economista Dají o la voz del economista Dají, para ponerlo en términos reales y sensatos. Su voz, su criterio pausado, su voz de la experiencia, por ahí pueden ir los tiros, pero sabemos por dónde va a ir. Ojalá, ojalá sea como tú dices. Pero yo insisto, mientras no haya un ministro de Economía, no sabemos si es la línea de Dajic la que va finalmente a decidir o no, porque él está ahí para un trabajo muy importante, que es el de recibir las cifras del gobierno saliente. Sabemos que a Dajic nadie le va a mentir, o no se va a dejar, no se va a dejar mentir, porque nadie conoce tan bien como él el tema de las cifras fiscales, ¿no?
pero ya es otra cosa el que va a dirigir el equipo económico. Entonces yo sí creo que ese nombre debería estar sobre la mesa, sobre todo ahora que va a ir a Washington. Ya, Martín, Ese y porque antes darle paso a nuestro director Eduardo Mendoza, que se integra a la mesa de diálogo, ¿qué opina usted sobre la reactivación y prosperidad de las familias ecuatorianas que anunció el presidente de la República hace unos 3 días? ¿Qué criterio le merece a usted este sesudo comentario del presidente? Perdón, no te escuché, se cortó. No sé si debe repetir. No, era un poco el tema ya para cerrar mi parte, era que qué opinaba de las declaraciones del presidente sobre la prosperidad y reactivación que tiene el Ecuador y la familia ecuatoriana. Bueno, creo que es un chiste de mal gusto, ¿no? Eso es lo único que podría pensar. Le paso a Eduardo. Buenos días, Martín. Se pusieron con la ironía fina ustedes. Yo no, yo no. Ramiro, ya lo conocemos. Pues buenos días, querido amigo Es Martín que Payares. quería saber si yo era el único que pensaba así, ¿no? Ok. Bueno, cada domingo que leo tus artículos, la verdad, y cuando te entrevistemos, realmente los disfruto, querido amigo, tú lo sabes, ¿no? Eres un tipo talentoso, inteligente, y tanto verbal como escribiendo lo haces muy bien. Yo más bien te iba a hablar y quisiera saber tu opinión respecto a la posible consulta popular. El presidente la ofreció en campaña, es un ofrecimiento de campaña, pero por ahí ya hay un poco de gente que dice, no debe hacer campaña, no debe haber consulta. Y me recuerdo los inicios de Lazo, cuando él ofreció también una consulta, la hizo después de 2 meses, ya vimos de 2 años y medio, vimos las consecuencias. ¿Te parece que es importante que esa consulta se haga con los temas que hay que preguntar, mi querido Martín Payares? Me parece que ese es uno de los temas sobre los que no tenemos mayores pistas, ¿no? Y que deberíamos tener ya a estas alturas. Yo, yo supongo que el temario de la consulta también debe ser parte de las negociaciones en la Asamblea, porque habrá ahí temas que a un grupo le parezca bien, otros temas que le parezca mal, unos temas sobre los que esté completamente en contra o no. Entonces, yo no sé si estos temas los discuten los operadores políticos ahí de Noboa dentro de la asamblea, de la próxima asamblea o no, pero, pero coincido contigo, Eduardo, ese es un tema del que ya deberíamos tener más información. Yo creo que es importante una consulta. En un tiempo tan corto, me parece que hay ciertos temas que la Asamblea debería someterse, eh, pero no sé, si es que está dialogando con el correísmo, habrá temas que el correísmo no va a querer que pongan en una consulta. Por ejemplo, el tema del Consejo de Participación que ofreció, en algún momento mencionó Noboa. Yo creo que eso no les va a gustar a los correístas. Obviamente, ese es un organismo creado por ellos, para ellos y en función de ellos. Entonces, es un tema de transparencia que yo creo que los electores, la sociedad se merece tener. Contigo, mi querido Martín. Cambiando de tema y de contexto, hablando un poco de libertad de expresión en general, creo, y de libertades, que uno de los temas fundamentales que hay que recordarle siempre al presidente, aparte de que tiene que darle a la gente soberanía, yo llamo soberanía capacidad de poder comer, pagar sus cosas, sin estar pidiendo dádivas a nadie. Evidentemente la seguridad, y pues que nadie quiere apagones. Uno de los temas que me preocupan a mí es de las libertades, porque hay gente que viene y dice, a mí si me dan lo otro, es decir, buena economía, trabajo, no hay inseguridad, no hay libertades, no me importa. Hay un poco de giles, de bobos que piensan que no saben con quién comienza, con qué comienza y luego cómo termina eso. No entienden.
Pero hablando de libertad de expresión, te quiero escuchar tu criterio. ¿Qué le tenemos que decir al presidente, nosotros, los periodistas y la gente, en cuanto a libertades, Martín Pallares, al nuevo presidente? A ver, yo no sé si nosotros tenemos que decirle, Eduardo, yo creo que las libertades son parte fundamentales de un sistema democrático, de un sistema republicano, donde hay división de poderes, donde hay respeto a la opinión ajena. Yo creo que de lo poco que sabemos de Noboa, ¿no es cierto? Porque tampoco conocemos mucho sobre Noboa. Él tuvo una carrera política muy corta. Yo no veo motivos para que se prendan las alarmas, pero él debe saber, y tal vez ahí sí nosotros debemos ser claros en decir que esa es es una línea roja que nosotros los ciudadanos, quienes ejercemos el periodismo y quienes ejercen la opinión, no estamos dispuestos a ceder. La libertad de expresión es el cimiento de cualquier sociedad democrática, y sin eso no existe posibilidad de seguir en este sistema republicano que decía yo, de separación de poderes y de tolerancia y de respeto. Espero que eso también esté claro al momento de hacer acuerdos legislativos, que ese es un tema que la sociedad no debe transar. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay gente que piensa que a cambio de seguridad o de empleo o de bienestar económico están dispuestos a renunciar a la libertad, pero eso siempre termina mal, y la experiencia histórica en el mundo así nos lo dice, ¿no? Así están los países donde las sociedades decidieron renunciar a las libertades a cambio de una migaja de pan. Plenamente contigo, coincido plenamente. Una más para pasarlo a Daniel Solórzano. Martín, ya estuvo. Entonces, una más de mi parte, Martín Pallares. La gente también y los presidentes, no sé si los engañan y a los ministros los engañan. Me acuerdo siempre de Lyndon Johnson, ¿no? Cuando fue la guerra de Vietnam, lo pasaban engañando. Vamos ganando la guerra, señor presidente, vamos ganando la guerra, señor presidente. Y Lyndon Johnson, ¿pero por qué mando más hombres? No, es para esto, para lo otro. Lo engañaban los militares. Y hasta que se dieron cuenta de que perdieron. Y te cuento, esto es por el tema de petróleo. Cuando llegó el actual presidente, el presidente saliente, dijo que iba a duplicar la producción de petróleo. Y a la hora de la hora, cuando hablas, entrevistamos a la gente que hace petróleo, te dicen no se puede, no hay cómo, no hay forma. Y aumentar 100.000 barriles de petróleo significa realmente traer gente que quiere invertir, con toda la mala fama que tiene el país por haber votado a todos los que no tenía que haber votado en épocas de la dictadura que tuvimos, o luego por mal manejo, hacen que el tema petrolero se complique. Mi querido Martín, tu visión respecto al petróleo, sobre todo, ¿tenemos que seguirle dando la misma fuerza, el valor económico, o hay que seguir con otras cosas? La minería es un problema, tú sabes que el extractivismo no le gusta a mucha gente. En el siglo XXI hay unos que piensan que sí, otros que piensan que no. Con el tema del gas es un drama, los importadores de gas quieren hacer billete, quieren que les hagan, quieren que les den un asunto para que puedan importar todo, declarar emergencia para ganar la plata, perdiendo el Ecuador. No dieron posibilidades concretas para que se explore el campo Amistad, donde conocemos que hay posibilidades, etcétera. ¿Cómo ves tú este tema, Martín Pallares, si eres tan amable? A ver, sería fantástico que este país pudiera avanzar sin necesidad de extraer petróleo, pero eso no es así. Por lo menos en los próximos, yo no sé, 20, 30 años, eso lo veo muy difícil. La diversificación de la economía es muy pobre. Han habido intentos de despetrolarizar la economía. El gobierno de Correa habló sobre eso
durante 10 años y cada vez se profundizó más la dependencia con el petróleo. Ese fue el eje de ese gobierno. Entonces, ahorita no nos podemos dar el gusto de renunciar a esa fuente de ingreso. El año que viene, el 2024 es un año dramático en tema fiscal. Y si no es por el petróleo, yo no veo ninguna fuente de financiamiento y la dolarización se nos cae, Eduardo. Entonces yo creo que ese es un tema que lastimosamente el gobierno de Lasso no atinó. Él tenía unos planes que nunca se cumplieron. Si se hubieran cumplido, no estaríamos en la situación en que estamos. Entonces, yo creo que ese es un tema inevitable, absolutamente inevitable, ¿no? La pena, lo complicado es cómo recuperar la confianza de muchas petroleras que ya no quieren saber nada de venir al Ecuador. Los paros de octubre del 2019 y junio del 2022 espantaron. Ya no existe ningún entusiasmo por venir al Ecuador. Entonces habrá que ver cómo se recupera esa confianza, y no es fácil, ¿no? Y si la alianza legislativa es con un sector que asusó a esos paros, yo creo que en las sedes de estas petroleras van a pensársela bien. O estarías, no. Si tú fueras presidente y tu bloque, Martín, te dice para hacer una alianza también con el correísmo por cualquier cosa, ¿cómo lo verías? A mí me preocupa mucho esa alianza. Esa es una fuerza que no es democrática. Esa es una fuerza cuyo interés legislativo está en la impunidad. Me parece que es una fuerza política que va a secuestrar al gobierno, al que sea, lo va a secuestrar porque tiene una agenda que es volver al poder. Le impondrá el tema de la destitución de la fiscal, sin duda ninguna. Le impondrá las revisiones judiciales necesarias para que sus cuadros puedan competir en el 2025. Esto es un gobierno chiquitico, cortito, que es simplemente como de preparación del terreno para lo que se viene. Entonces a mí sí me preocupa. Yo, si tú me dices, como me planteas en la pregunta, en el caso no consentido de que yo sea presidente, yo no iría con esos socios, porque yo sabría que esos no son buenos socios. Coincidiendo contigo, querido amigo, pero no somos los presidentes, no estamos allí, pero coincido. No, así es. Decía mi abuelo, quien con lobo se junta, aullar aprende. Nada más. Querido Martín, ¿qué ibas a decir, Ramiro? Ramiro ya hace caritas, entonces le damos paso a Ramiro. ¿Qué dice? Es que, Martín, desconocer la fuerza que es la Revolución Ciudadana es algo que nos tiene estáticos al país, que no nos deja mover, porque así como se dicen que un lado odia, el otro también reacciona al odio con igual odio. Y hay que sentarse sobre una mesa con la teoría que yo tengo de la página en blanco y ver qué es lo que nos une, porque ninguno quiere un país hecho trizas, porque todos queremos un país de bienestar. Y en algún momento debe haber un punto de encuentro. Hasta después de las más sangrientas guerras se han logrado acuerdos, y después de las más grandes masacres ha venido el perdón. Así que, ¿sabe qué? O en un momento dejamos de un lado tanta peso negativo y nos pensamos en que puede haber algo positivo dentro de lo negativo, o simplemente mejor, literalmente, el que salga el último que apague la luz. Ya es un comentario, no una pregunta. Ya la deja apagando, o sea, ya no tan eficiente el gobierno que ya deja apagada la luz. El desarrollo de Alemania no se fundamentó con un acuerdo con los nazis, ¿ah? Sí, señor. Coincido plenamente. Además, el desarrollo de un país, si quiere que sea democrático, tiene que ser con fuerzas democráticas.
Aquí no es cuestión de antipatías, ni de odios, ni de nada. Es un tema de principios y de agendas. Así de sencillo. Bueno, Interesante. puntos de vista. Y lo Sí, sabroso de esto interesante. siempre es el contrapunto, Sí, Martín. señor. Mi querido Martín, te mandamos un abrazo. Tengas un buen feriado. ¿Ah? Nos hablamos. Igualmente, para todos ustedes, Gracias. un abrazo. Hasta Gracias. 99, muchas gracias, querido amigo. Vamos a abrir espacio a las menciones publicitarias. ¿Y Daniel a dónde se va? Claro que sí, señor director, porque les recomiendo, vive en Narcisa Club, urbanización privada con seguridad 24/7, ubicada en el kilómetro 10 de la autopista Narcisa de Jesús. Somos una urbanización con un megaclub